Bienvenidos al podcast semanal donde te damos un breve resumen del mensaje dominical predicado por nuestro pastor Víctor Segura. Esperamos y sea de edificación. Bendiciones a todos, soy el pastor Víctor Segura y bueno, en este breve resumen, en este breve podcast, quiero hablarte acerca de lo que compartimos este domingo pasado en la congregación, que fue de gran bendición y bueno, terminamos nuestra serie de Venga tu Reino y tocamos el tema de la legalidad en el reino de Dios. Colosenses capítulo 1, el versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Debemos de entender que ahora nosotros somos hijos por orden legal. El pecado nos separaba, el pecado nos hacía ajenos a los pactos de Dios, pero fue gracias al sacrificio de Jesús que, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice que a todo aquel que le recibió se le dio la potestad, y esa palabra potestad es esa parte legal, es lo que nos hace ser legalmente hijos de Dios. Y sabes, el reino opera siempre bajo la legalidad y la autoridad, el poder, las sanidades, todo eso sucede bajo el término legal en el reino de Dios. Claro, también hay que entender que el enemigo, su trabajo es meter al creyente en sus terrenos. Y los terrenos del enemigo, claro, son en ilegalidad. Lo podemos ver en Génesis capítulo 3. Adán recibe un reino, un gobierno, una autoridad en la tierra, pero el enemigo, dice la Escritura, Génesis capítulo 3, que la serpiente, que es más astuta que todos los animales, bueno, fue directamente hacia el hombre para sacarlo del terreno legal y meterlo a ese terreno ilegal, que es donde el enemigo puede operar, es donde el enemigo puede privarnos de las bendiciones. Leemos en la Escritura que, bueno, cuando Eva es tentada, miró que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría. Es ahí donde el enemigo saca al hombre de su territorio legal para meterlo ahora a ese territorio ilegal. Una vez que lo saca del territorio legal del reino de Dios, bueno, es donde el pecado comienza a originarse y ahí ya sabemos la historia, el hombre separado de Dios a causa de esa ilegalidad. ¿Sabes? La Biblia dice en primera carta de Juan capítulo 2 versículo 16. Son cosas que el enemigo sigue utilizando bajo su terreno ilegal para sacar a muchos cristianos. Dice que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el cual, bueno, tenemos que evitar estar en esos terrenos. ¿Sabes? Lo ilegal vino a establecer una separación entre Dios y los hombres. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron y fueron separados de la gloria de Dios, ahí se marca ese margen ilegal. La ilegalidad vino a quebrantar, ¿verdad?, todas las bendiciones, lo que el hombre por derecho legal le correspondían. Ahora, la palabra legalidad tiene que ver con todo lo que está alineado a la ley y a la justicia de Dios. En términos legales, por ejemplo, un mandamiento, un principio, una ordenanza, todo eso está dentro del margen legal que Dios pone para que sea para nuestro provecho, para nuestro beneficio y nuestra bendición. Si seguimos bajo ese marco legal, si seguimos en obediencia a su palabra, ten la seguridad que todas las bendiciones vendrán sobre tu vida. El problema es cuando el hombre, al igual que cometió Adán y Eva, el error de salirse de ese margen legal, es ahí donde le damos pie al enemigo. ¿Sabes? Efesios capítulo 2, versículo 14. Lo primero que muestra cuando el hombre se sale de lo legal, se establece una pared intermedia. Eso es lo que dice Efesios 2:14. Hay una pared intermedia que estorba la relación, que estorba las bendiciones. También esta ilegalidad establece un decreto contra nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice que hay un decreto en contra de nosotros. Es una carta de acusación. Y recuerda, el enemigo viene para acusarnos, pero
mientras nosotros nos mantengamos en el margen legal. El margen legal es el que nos da entrada al trono de su gracia. Y una vez que estamos en el trono de su gracia, no hay margen para el trono de condenación. Pero aquí el problema es cuando nosotros desobedecemos y nos salimos de ese margen legal. Entonces se establece un decreto contra nosotros, hay una condenación, hay una acusación en contra de nuestro enemigo. La versión Nueva Traducción Viviente dice que hay un acta con cargos en nuestra contra. Hay cargos que nos acusan. Y bueno, también aprendimos que el primer Adán fracasa saliéndose del marco legal y da entrada al pecado, a la maldición a todos los hombres. Pero el segundo Adán es llamado Cristo, Jesús, nuestro Salvador. Él dio el triunfo a ese margen ilegal y abrió la puerta ahora por medio de su sacrificio en la cruz para que nosotros nos alineemos ahora a lo legal en el reino de Dios y poder reclamar todas esas bendiciones. ¿Sabes? El enemigo quiso tentar a Jesús. Tú lo puedes ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, y Lucas, capítulo 4, cuando le muestra todos los reinos y todas las riquezas de este mundo en la tentación. Le dice, todo esto te lo puedo dar porque a mí me fue dado. ¿Dónde le fue dado? Bueno, en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva ceden a ese marco ilegal. Pero Jesús conocía lo legal en el reino de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 15, le dice a Juan Bautista, conviene que cumplamos toda justicia. Jesús sabía que era conveniente que él cumpliera toda la justicia, y el término justicia es en un marco legal, de un marco legal. Y sabes, la única forma de probar la legalidad en el reino es a través de la obediencia. Solamente la obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz fue obediente y ahí quebrantó lo ilegal. Esa acta la puso en la cruz, la clavó y exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Fue la obediencia. Así es que la única manera de saber si yo estoy caminando en la legalidad del reino de Dios es a través de la obediencia. La obediencia de Jesús quebrantó la ilegalidad, quitó la pared intermedia. El acta fue clavada en la cruz y despojó a los principados y a las potestades. Y ahora el enemigo, lo que tenía por derecho legal contra nosotros, ahora lo destronó Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, lo destruyó y lo derrotó. Esa es la condición ahora del enemigo. Está derrotado, está destronado y está destruido. Ahora en Cristo nosotros tenemos ese derecho legal. Ahora nos introduce a su reino, nos da identidad. Ya no somos esclavos, sino ahora somos hijos. Ya no somos extranjeros, sino ahora somos ciudadanos en el reino de Dios. Legalmente ahora somos herederos y embajadores. Quiere decir que podemos reclamar las promesas, que podemos orar y tener la seguridad de que el Padre nos va a escuchar. Tenemos la seguridad de que el Señor peleará nuestras batallas porque hay un marco legal ahora. Jesús recobró esa parte que le fue quitada al hombre y lo puso ahora a nosotros los herederos por medio de su obra perfecta. Por eso leímos Colosenses 1:13. Nos trasladó ahora al reino de su amado Hijo. Nuestra batalla ahora es mantenernos en ese margen legal, en esa posición legal que hemos recibido por medio de Jesús. El enemigo intentará ponernos de nuevo en su margen ilegal. ¿Cómo? A través de mentiras, a través de trampas, a través de llevarnos a desobedecer. Pero nosotros debemos de permanecer firmes en la obediencia a la palabra de Dios. Lo ilegal produce que te prives de las bendiciones del Padre. Te priva de la revelación del reino. Te priva de una correcta identidad como hijo de Dios y te priva de servir en su obra. Aquí la pregunta es, ¿cómo mantenerme en esa posición legal? Bueno, Filipenses capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pablo dice que su única intención era ser hallado en él. En otras palabras, tenemos que aprender a ser hallados en Cristo, mantenernos en Cristo, refugiarnos en Cristo y que Él sea quien nos guíe plenamente en nuestra vida. Ser hallados en Él.
También una manera de mantenerme en lo legal del reino de Dios es guardando su palabra. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Otra manera también es obedeciendo ante todo, disponiendo nuestro corazón para obedecer. Y por último, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Jesús hizo una declaración en Juan capítulo 14, el versículo 30. Cuando Él termina, ya está a punto de terminar su ministerio, Él hace una declaración y dice, el príncipe de este mundo viene, pero Él nada tiene en mí. Juan 14, 30. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, Él no tiene poder sobre mí. Y cuando utiliza la palabra poder, lo utiliza en término legal. Lo que está diciendo es, el enemigo no tiene un poder legal sobre mí. Porque lo ilegal lo lleva a romper la ley y Jesús cumplió toda ley. Lo ilegal abre puertas a las maldiciones, pero la obediencia de Jesús vino a abrir una puerta de bendiciones. Lo ilegal abre puerta a la opresión del enemigo, pero la obediencia de Jesús vino a abrir una puerta a la paz, a la bendición, a la llenura del Espíritu Santo. Así que este fue el breve resumen de lo que vimos y escuchamos el domingo pasado en nuestra congregación. Espero y sea de bendición, que pueda fortalecer tu vida espiritual y que tú puedas mantenerte en ese margen legal del reino de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por escuchar nuestro podcast semanal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Centro de Fe Topo Chico. Y no olvides activar la campana de notificaciones. Comparte y dale like.